Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento con este inversor híbrido del fabricante Ingeteam. Es un inversor que puede funcionar tanto en instalaciones de autoconsumo como en instalaciones aisladas. Quizás la particularidad principal que tiene respecto a sus competidores es que es un inversor que puede funcionar con baterías de bajo voltaje, de 48 voltios o con baterías de alto voltaje. Nosotros lo vamos a conectar a esta batería de alto voltaje, una BYD HVS. Veremos todas las conexiones eléctricas, tanto del inversor como de la batería. Realizaremos unas pruebas de funcionamiento y por último analizaremos tanto los puntos fuertes del inversor, así como algunos detalles a mejorar. Así que nada, vamos a comenzar con este pequeño análisis de este inversor híbrido del fabricante Ingeteam. Bueno, aquí estáis viendo todas las conexiones. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la carcasa. Para ello tenemos que quitar los 4 tornillos que están en los laterales. Con el inversor totalmente desconectado vamos a retirar los tornillos, vamos a retirar la carcasa y de esa forma ya podemos acceder a todas las conexiones. Aquí podéis ver que tengo conectado ya el string número 1 de los paneles fotovoltaicos, positivo y negativo, el string número 2, la segunda serie de paneles solares, positivo y negativo. He conectado también el negativo y el positivo de una batería, aunque este tipo de inversores también funcionan sin conectar la batería. Y luego aquí tenemos ya las conexiones de corriente alterna. Tenemos dos formas de conectar el neutro, dependiendo del tipo de red. Lo más habitual en redes donde estamos conectados a la red eléctrica pública es que tengamos conectado el neutro en TT, dado que vamos a tener una toma de tierra independiente a la del transformador de la compañía eléctrica, es decir, vamos a tener una pica de tierra independiente que no va a estar unida al neutro de la compañía eléctrica. Y luego tenemos la opción de conectar el neutro en TN, esto sería más bien ya para instalaciones aisladas donde el neutro va unido a la toma de tierra. Y bueno, aquí a la izquierda tenemos las salidas hacia las cargas críticas. Ya sabéis que esta es la salida que va a estar alimentada ante un corte de suministro. Y bueno, luego tenemos por aquí las conexiones de comunicación, tanto con el batímetro, que va a ser el dispositivo que nos va a dar toda la información de la energía importada, exportada o de los consumos de la vivienda, y luego los cables de comunicación, aquí a la izquierda, que van hacia la batería. Es decir, es una comunicación CAN que va a comunicar el inversor con el BMS de la batería. Y luego tenemos algunas otras conexiones opcionales, que son, por ejemplo, estas salidas digitales, que son configurables, o también tenemos unas entradas digitales, también configurables, pero bueno, más o menos estas serían las conexiones que vamos a necesitar para poder ponerlo en funcionamiento. Como os decía, la entrada de paneles solares, la batería en caso de utilizar batería, que es opcional, y luego ya las conexiones de corriente alterna, la entrada de corriente alterna y la salida de cargas críticas. Bueno, este tipo de inversores pueden funcionar en 3 tipos de instalaciones diferentes. Lo podemos utilizar en instalaciones de autoconsumo, también lo podemos utilizar en instalaciones UPS o de respaldo y también es posible utilizarlo para instalaciones aisladas. Como estáis viendo en este esquema, esta sería una instalación típica de autoconsumo donde tenemos que instalar un medidor de energía que nos va a indicar en todo momento la energía que importamos o exportamos a la red eléctrica. Luego tendríamos el inversor fotovoltaico opcionalmente con batería o sin batería. Y bueno, aquí podéis ver que tenemos una salida hacia cargas críticas y bueno, aquí estarían todos los consumos, todas las cargas de la vivienda. Como veis, en el caso de tener, por ejemplo, contratado 3 kilovatios de potencia con la compañía eléctrica, sumaríamos la potencia máxima que nos puede dar el inversor para alimentar las cargas que tenemos conectadas en la vivienda. Y bueno, tendríamos una limitación, eso sí, hacia las cargas críticas de la potencia máxima que nos puede dar el inversor hacia esta salida de cargas críticas, que sería 6 kilovatios en el mejor de los casos, teniendo energía solar fotovoltaica y suficiente energía en las baterías. Este sería el esquema de una instalación UPS o de respaldo. Es idónea para lugares donde tenemos muchos cortes de suministro frecuentes. Así que bueno, lo interesante aquí sería en la salida de cargas críticas intentar conectar todas las cargas que tenemos en la vivienda,
todas las cargas por lo menos que queremos que sigan funcionando ante cortes de suministro. Tenemos la opción también de entre la compañía eléctrica y el inversor conectar las cargas no críticas y en este caso no necesitaríamos instalar un medidor de energía. La salida hacia cargas críticas va a estar monitorizada y va a estar medida por un medidor interno que lleva el propio inversor y bueno, va a estar limitado un poco por la potencia máxima del inversor y de la energía fotovoltaica, así como de la energía de las baterías. En este caso, en este tipo de instalaciones, la prioridad va a ser siempre cargar la batería, mantener siempre cargada la batería para cuando haya un corte de suministro poder utilizar esa energía de las baterías. Otra de las instalaciones donde podemos instalar este inversor fotovoltaico es en instalaciones aisladas, donde opcionalmente podemos conectar a la entrada de corriente alterna un grupo electrógeno. Esto sería idóneo pues, para situaciones en las cuales tenemos muchos días nublados y con la energía fotovoltaica no es suficiente para cargar las baterías o para alimentar las cargas. En este caso, toda la energía va a salir a través de la salida de cargas críticas. En este caso estaríamos limitados por la potencia máxima del inversor, independientemente de la potencia que tenga el grupo de respaldo, el grupo electrógeno. En este caso, la salida de cargas críticas va a estar siempre limitada por la potencia máxima que nos da el inversor fotovoltaico. Como veis, el fabricante también nos indica que es posible conectar a la salida de cargas críticas inversores fotovoltaicos del propio fabricante, con lo cual podríamos aumentar la potencia de salida hacia cargas críticas, sumando la potencia de ambos inversores. Bueno, ya tenemos todas las conexiones del inversor fotovoltaico efectuadas. Aquí podéis ver la batería que estoy utilizando para estas pruebas. Es una batería BYD de alto voltaje. Está formada por dos módulos. Es una batería modular que se le puede ir ampliando los módulos para ampliar la capacidad. Y bueno, las conexiones en este caso serían muy similares a las de otras baterías. Aquí podéis ver el negativo y positivo, que al ser una batería de alto voltaje, como veis los cables no son demasiado gruesos. Tenemos la puesta a tierra y el cable de comunicaciones que iría desde el BMS de la batería hacia el inversor fotovoltaico. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo tutorial de la puesta en marcha de esta batería, dado que hay que hacerlo a través de Wi-Fi desde un dispositivo móvil con una aplicación. Tenemos que hacer la puesta en marcha de la batería. Y bueno, para la puesta en marcha del inversor de este Ingeteam, también tenemos que realizarlo a través de una aplicación. Os dejaré también un manual detallado para que podáis seguir todos los pasos para realizar la puesta en marcha a través de una aplicación de este inversor fotovoltaico. Vamos a hacer una prueba en el modo autoconsumo, que va a ser el modo más habitual en el cual van a trabajar este tipo de inversores. Como veis, es un inversor que no lleva ninguna pantalla de información en el propio inversor, así que nos hemos conectado desde un dispositivo móvil a la monitorización del inversor. La verdad que funciona muy bien esta monitorización. Y bueno, aquí podéis ver que en estos momentos tenemos la batería cargada al 100%. Tenemos algo más de 2 kilovatios, unos 2.398 vatios de producción fotovoltaica. Y como apenas tenemos 395 vatios de consumo en la vivienda, estamos inyectando algo más de 2 kilovatios, es decir, tenemos bastante producción fotovoltaica y como tenemos la batería totalmente cargada, estamos inyectando los excedentes en la red eléctrica. Esto lo podríamos limitar desde la configuración del inversor, pero en este caso, bueno, lo estamos inyectando para poder beneficiarnos de la compensación en la factura. Este sería, por así decirlo, el cuadro general de la vivienda. Aquí tenemos el interruptor general, aquí es donde nos llega la acometida de la compañía eléctrica. A partir de aquí entramos en el medidor de energía y a partir de aquí ya, después del medidor de energía, conectaríamos todos los circuitos de la vivienda, incluido el inversor fotovoltaico, que es este magneto térmico. Y como veis, tenemos conectada la salida de cargas críticas del inversor. Ahora mismo tenemos unos 47 vatios. Y lo que vamos a hacer va a ser simular un corte de suministro. Vamos a desconectarnos de la red eléctrica y vamos a ver el tiempo de respuesta frente a ese corte de suministro. Ahí veis, apenas se ha notado el corte. El inversor nos está marcando un aviso de que estamos desconectados de la red eléctrica y como veis la producción fotovoltaica ha bajado al mínimo. Eso es porque tenemos la batería totalmente cargada
y apenas tenemos consumos en la vivienda. Lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar aumentar los consumos de la vivienda. Vamos a encender una estufa para ver si el inversor nos entrega la energía de la batería o de la fotovoltaica. Seguimos desconectados de la red eléctrica y, como veis, hemos aumentado los consumos de la vivienda. Hemos conectado una estufa de algo más de 1 kilovatio de consumo y lo que está haciendo el inversor es entregarnos energía directamente de la fotovoltaica para intentar no coger energía de la batería. Primero se le va a dar prioridad a la energía fotovoltaica y, si no es suficiente, nos va a entregar energía de la batería para intentar cubrir todos los consumos que tenemos ahora mismo. En este caso estaríamos funcionando como si fuese un sistema aislado totalmente de la red, como si fuese una instalación aislada, dado que hemos perdido la conexión con la red eléctrica. Hemos configurado ahora el inversor en modo aislado. Estáis viendo que aparece un icono de un grupo electrógeno. En este momento apenas tenemos unos 50 vatios de consumo en la vivienda y el inversor está cogiendo energía de la fotovoltaica para intentar cubrir todas esas cargas. Lo que vamos a hacer va a ser aumentar la carga para ver cómo reacciona el inversor fotovoltaico. Hemos encendido ahí una estufa de algo más de 1 kilovatio y, como veis, rápidamente sube la potencia fotovoltaica para intentar cubrir los consumos. Ahora mismo estamos cubriendo todos los consumos desde la fotovoltaica. Lo que vamos a hacer va a ser desconectar la batería, por curiosidad, a ver qué es lo que ocurre si el inversor sigue trabajando desde la fotovoltaica. Ahí nos hemos desconectado de la batería y, bueno, podemos ver cómo nos aparece aquí un mensaje de error del dispositivo que se desconecta, y en estos momentos el inversor se ha desconectado por seguridad. Hemos visto en la prueba anterior que el inversor, cuando desconectamos la batería, se desconecta por seguridad. Hay que indicar que en el modo autoconsumo, al igual que todos los inversores on-grid, pueden funcionar sin batería, es decir, en modo autoconsumo conectados con la red eléctrica, podemos funcionar con o sin baterías, no habría ningún problema. En el modo aislado, el fabricante me indica que también tenemos la opción de poder funcionar sin baterías, aunque es una opción que no implementan de serie, dado que, bueno, no tiene demasiada lógica, dado que imaginaros que estamos funcionando solamente con fotovoltaica para alimentar las cargas críticas. Imaginaros que tenemos energía solar, tenemos fotovoltaica, pero de repente pasa una nube, entonces, pues bueno, bajaría la potencia del inversor y se desconectaría porque no podría alimentar las cargas críticas. Así que, bueno, es una opción que de momento no implementa el fabricante, pero me indica que sí que es posible funcionar sin baterías desde una instalación aislada totalmente, como estamos viendo ahora en este esquema. Ya por último vamos a hablar acerca de los puntos fuertes y algunos puntos a mejorar de este inversor fotovoltaico. En el apartado de ventajas yo destacaría que es un inversor que tiene unas especificaciones muy buenas, sobre todo la potencia de salida hacia cargas críticas. Desde las baterías o desde paneles solares, cuando perdemos la conexión, podemos llegar a 6.000 vatios de potencia de salida hacia cargas críticas. Luego tenemos la opción de poder conectar un campo fotovoltaico de hasta 11.500 vatios pico. La corriente de entrada sería de 12 amperios por cada MPPT, pero el fabricante nos indica que utilizando solamente un MPPT podemos llegar a 24 amperios, podríamos utilizar un paralelo o paneles de mayor corriente de los habituales, así que podríamos llegar con una entrada hasta 24 amperios. Por otro lado, hay que destacar que es un inversor que acepta, como hemos dicho al principio del vídeo, tanto baterías de bajo voltaje como baterías de alto voltaje, y además el fabricante nos indica que están trabajando en la comunicación con BMS tipo Batrium para poder comunicarse con este tipo de BMS y utilizar baterías, por ejemplo, recicladas de vehículo eléctrico, etcétera, con ese tipo de BMS. Otro de los aspectos que me ha sorprendido positivamente es el tema de la monitorización. La verdad que es un inversor que tiene una monitorización que funciona muy bien. Sobre todo sorprende el tiempo de refresco cuando estamos monitorizando a través de internet. Ya sabéis que normalmente si lo realizamos la monitorización de forma local, el tiempo de respuesta es muy rápido, es prácticamente en tiempo real, pero nos encontramos con la mayoría de fabricantes que cuando realizamos la monitorización
desde Internet los datos se refrescan cada 5 minutos. En este caso, los datos de producción, etcétera, lo podemos consultar a través de Internet y el tiempo de refresco es de apenas 3-4 segundos. Así que la verdad que funciona muy bien. En el apartado de desventajas o puntos quizás a mejorar, yo destacaría que es un inversor que está bastante limitado cuando lo utilizamos con baterías de 48 voltios. Estamos limitados a 66 amperios, pero bueno, hay que entender que es un inversor que puede funcionar tanto con baterías de alto voltaje como con baterías de bajo voltaje, así que bueno, se entiende que tenga esas ciertas limitaciones. Otro de los apartados que no me ha gustado demasiado son los conectores donde van conectados los cables de corriente alterna. Hay que introducir un destornillador, presionar fuerte y introducir el cable. Yo personalmente prefiero unas bornas con cabeza de tornillo, etcétera, o unos conectores externos, dado que si presionamos demasiado este conector podríamos romper la placa en la parte trasera. Así que bueno, yo preferiría, como os decía, unas bornas habituales o unos conectores externos. Otro de los aspectos que no me ha gustado demasiado es el tema del embalaje. Es un inversor que pesa bastante y quizás viene con un cartón bastante fino y poco acolchado, así que yo diría que habría que protegerlo un poco más para el tema de los transportes. Relacionado con esto también hay que decir que dentro del embalaje no viene ningún accesorio, solamente viene el soporte para poder colgar el inversor, no viene ningún tipo de conector MC4 ni ningún tipo de manual, así que bueno, sobre todo se echa algo de menos algún conector MC4 recomendado por el fabricante para realizar la conexión. Así que nada, estos serían un poco los aspectos positivos y algunos aspectos a mejorar de este inversor híbrido del fabricante Ingeteam. Espero que os haya sido de utilidad este pequeño análisis y hasta pronto.